Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Realmente después de tanto tiempo de compartir la palabra con ustedes los domingos, es un gusto, realmente me da mucho gozo poder hacerlo y lo vamos a hacer en esta tarde a través de la carta a los romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias en la carta a los romanos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder abrir tu palabra y dar lectura, Señor, a estos primeros 7 versículos de la carta a los romanos. Señor, nos dirigimos a ti en dependencia, Señor, de ti, porque necesitamos de ti, necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos, Señor, de que en este momento pueda solamente comunicar tu palabra, que es la que realmente tiene poder, la que por medio de ella hemos sido renacidos, la que por medio de ella, Señor, hemos sido convertidos. Señor, tú nos has regalado, Señor, una nueva naturaleza. Señor, por eso es que queremos en esta tarde comunicar tu palabra y que tu palabra, Señor, perfore nuestros corazones, que realmente, como ella misma declara, que es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, podamos disfrutarla, Señor, en esta tarde, podamos, Señor, meditar en nuestros corazones, podamos conocer verdaderamente, un poco más verdaderamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Acudimos a la ayuda de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí, como dije anteriormente, a comunicar solamente lo que es tu palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada vida de los oyentes también. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias te damos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Titulé el mensaje de esta tarde, Las gloriosas noticias de Dios. Las gloriosas noticias de Dios. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus respectivas implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta carta. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta epístola. La carta de Pablo a los romanos fue colocada en primer lugar después de los evangelios, del libro de los Hechos, por la enorme importancia doctrinal y práctica de dicha epístola. La carta a los romanos en la providencia divina ha jugado un papel predominante, ha jugado un papel fundamental en la propagación del evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Para Crisóstomo, que fue probablemente el más grande predicador de la iglesia en el siglo IV, la carta a los romanos era tan importante en su vida y ministerio que él hizo el compromiso de leerla a través de toda su vida por lo menos 2 veces a la semana. Crisóstomo decía que Romano es indiscutiblemente el resumen más complejo y más profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Esto es lo que decía Crisóstomo.
Martin Lloyd-Jones pasó 16 años estudiando la carta a los romanos y no la pudo terminar. Tuvo un infarto, sufrió un infarto allí cuando estaba estudiando Romanos capítulo 15, versículo 17, así que no terminó la carta. No pudo terminar de estudiarla y obviamente de predicarla. La carta a los romanos fue el medio que Dios usó para traer salvación a Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes que ha tenido la iglesia a través de la historia. La carta a los romanos fue lo que Dios usó para convertir a Martín Lutero. Su conversión al cristianismo se debió primariamente a su entendimiento de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y lean por favor conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por fe vivirá. Podemos decir sin lugar a dudas que la reforma protestante del siglo XVI no fue otra cosa que la consecuencia de un entendimiento más claro y profundo de la carta a los romanos. Martín Lutero decía que todo cristiano debería aprenderse la carta a los romanos de memoria y debería leerla todos los días como el alimento del alma de cada hijo, hija de Dios. Juan Calvino decía que si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de la carta a los romanos, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Interesante lo que es, por la gracia de Dios, la carta a los romanos. El material que tenemos al alcance de nuestra mano, el material doctrinal que tenemos, el alimento espiritual que tenemos al alcance de nuestra mano. Obviamente, el resto de las cartas, el resto de los libros es palabra de Dios. Pero qué importante cómo Dios ha querido usar al apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, para que escribiera lo que tenemos en estos 16 capítulos de la carta a los romanos. Y a lo largo de la historia, cómo Dios quiso usar la carta a los romanos para ser glorificado, para que muchos hombres pudieran conocer la verdad. El enfoque de la introducción del apóstol Pablo en la epístola a los romanos está en una frase al final del versículo 1. Fíjense, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Realmente ese es el tema principal de la carta, las buenas nuevas de Dios. El evangelio de Dios. Toda la carta va a estar hablando de este tema, del evangelio de Dios, de las buenas noticias, de las gloriosas noticias de Dios. Una mirada rápida a las noticias que tenemos al alcance de nuestras manos o al alcance de nuestros medios nos recuerdan que vivimos en un mundo donde abundan ¿qué? ¿Buenas noticias? No. Malas noticias. Malas noticias. Y esto es producto de vivir esclavos del pecado. El mundo en su gran mayoría está, dice la Escritura, vive esclavos del pecado. Las malas noticias que el pecado trae a cada individuo, podríamos decir en primer lugar, es el egoísmo. Las malas noticias que el pecado trae a cada individuo es el egoísmo. Son malas noticias para la existencia humana, que cada uno de nosotros esté inclinado hacia cumplir nuestros propios deseos en particular, a costa de lo que sea, sin importar lo que eso comprometa.
Mi prioridad número uno como ser humano, quiero satisfacer mis propios deseos. Y vos y usted, lo que por naturaleza desea es satisfacer sus propios o tus propios deseos, sin importar el costo. El elemento básico de la pecaminosidad es el dominio del yo. Por eso Pablo escribe en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El elemento básico de la pecaminosidad es el dominio del yo, el ego, el egocentrismo, el egoísmo. Inclusive esto comenzó no en el hombre, comenzó en Satanás. En Isaías 14:13 encontramos que la Escritura nos dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dijo en su corazón Satanás. Yo subiré, yo estaré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dijo Satanás. Yo seré mejor que vos. Yo seré mejor porque estoy acá predicando. Yo seré mejor porque tengo más conocimiento de la Biblia. Yo. Producto del pecado, de la esclavitud del pecado, el egoísmo, el egocentrismo. Y Satanás dice: y yo haré esto, y yo haré lo otro, y yo estaré más cerca, y yo seré semejante a Dios. Seré semejante al Altísimo, dice Isaías 14:14. El hombre ha heredado esta naturaleza, esta esencia con la venida del pecado. Él es absolutamente egoísta. Somos por naturaleza absolutamente egoístas. Y la Escritura dice que somos esclavos del pecado. No podemos hacer otra cosa que pecar. Estamos centrados por naturaleza en nosotros mismos. Queremos hacer todo el tiempo lo que a nosotros se nos da la gana. Lo que nosotros queremos tiene la prioridad. Lo que nosotros deseamos tiene la prioridad número uno. Siempre y cuando se nos permita. Cuando la sociedad nos los permita, lo vamos a hacer. Vamos a ir tras la tolerancia cada vez más tolerante. La sociedad es cada vez más tolerante con nuestro pecado. El hombre va a consumir todo lo que está al alcance de sus ojos, todo lo que está a su alcance, según se lo permita, lo va a hacer, lo va a alcanzar, lo va a tomar. Y todo, dice la Escritura, que proviene de nuestra propia concupiscencia, ese deseo intenso, malo, profundo, a hacer lo malo. Es un deseo intenso y profundo. ¿Hacer qué? ¿Algo bueno? No, hacer algo malo. Pensar en nosotros primero que antes que en los demás. Por eso Santiago 1:13 dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado con el mal. Y Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y versículo 15 del capítulo 1 de Santiago dice: y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Entonces, cuando dice Santiago, cuando uno es tentado a ser egoísta, a priorizar sus propios deseos antes que los demás, eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de la nueva naturaleza. Eso viene de nuestra vieja naturaleza, del hombre de la raza caída, del hombre depravado. Somos tentados, ese es un deseo profundo, intenso, hacia el mal. Deseamos hacer el mal. No honramos a Dios con nuestros deseos. Vivimos en un mundo en donde las personas están demandando sus propios deseos todo el tiempo. Y eso lo vemos a diario. No podemos ignorar esa realidad. Todo el tiempo las personas demandan sus propios derechos.
Yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho del otro, yo tengo derecho de aquello. Demandamos nuestros derechos constantemente. Y esto no es nada más que la manifestación de lo que hay en la profundidad del corazón del ser humano. No es otra cosa. Egoísmo autodestructivo. No es otra cosa. Lo que vemos a nuestro alrededor no es otra cosa que egoísmo autodestructivo en la profundidad del corazón del ser humano. Todo el mundo demanda, requiere sus derechos. Y la meta definitiva en la vida es alcanzar la satisfacción personal. Ya sea en el mundo de los negocios, ya sea en las relaciones interpersonales, ya sea en las relaciones amorosas, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre termina pervirtiendo todo su deseo egoísta por obtener ganancia. El hombre termina pervirtiendo todo su deseo egoísta por obtener ganancia. Fama, dominio, popularidad, dinero, satisfacción física. Y entonces el pecado empuja a la humanidad a un estado egoísta de autoconsumismo. Como leíamos recién en Santiago 1:15. La concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. El resultado de todo esto es que el hombre realmente llega a un punto de desaliento, de desesperanza y de soledad absoluta. De tal manera que entre que más tiene, menos le satisface. Quizás tenga mucha fama, quizás tenga más dinero, quizás tenga más posesiones, quizás tenga más satisfacción física. Pero entre tanto que tiene más y más y más, esas cosas que está obteniendo, menos le satisfacen. Entonces, lo primero que el pecado ha producido, a manera de malas noticias, es que somos egoístas. Somos egoístas. Es una mala noticia, pero es la realidad. Y eso a la vez una trampa que nos lleva a la desesperanza. Las malas noticias que el pecado trae al individuo es la culpabilidad también. El autoconsumismo, el usar a las personas, el abusar de las personas, muchas veces, hace que lo sea para poder alcanzar lo que uno quiere. Usa a las personas, no usa las cosas, usa a las personas para obtener lo que yo quiero. Usa distintas palabras, distintas formas de hablar, distintos medios para obtener lo que yo quiero. Y esto nos lleva a la culpabilidad, porque Dios ha diseñado que el hombre sienta culpa cuando peca, cuando erra el blanco, cuando comete errores. Es como el dolor. Dios nos ha dado el dolor en el cuerpo físico para que sepamos cuando nuestro cuerpo es dañado, cuando nuestro cuerpo es lastimado. De la misma forma, Dios ha dado la culpabilidad como una manera de decirnos que estamos en el camino errado, que estamos en el camino equivocado. Y Dios usa la culpabilidad. El hombre sabe a través de su conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano que tiene que cambiar. Pero esto, como no cambia, porque continúa siendo esclavo del pecado, el hombre es oprimido por la culpabilidad. Y las malas noticias, a menudo, constantemente, todo el tiempo. Por eso es que el hombre, obviamente genéricamente hablando, hombre, mujer, niño, adolescente, joven, vive en ansiedad, vive en temor, vive sin dormir, vive tomando pastillas para descansar, vive con problemas, si no es de una cosa, eso es de otra cosa, vive con problemas psicológicos, vive yendo al psicólogo, al psiquiatra, tiene úlceras estomacales, intestinales y muchísimas enfermedades causadas, ¿por qué? Por la culpabilidad, por el pecado. Porque sabe que delante de Dios las cosas no están bien. No está viviendo de una forma que a Dios honre, que a Dios agrade.
Y muchos por eso recurren a tratar de aliviar su conciencia, de aplacar su conciencia en alguna forma, en alguna medida. Y por eso recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren al suicidio. A tantas cosas recurren. Al dinero. Vivimos en un mundo horrible en el cual las personas están llenas de pánico debido a su culpabilidad. Y tratan de cubrirlo mediante una fachada superficial. Porque no se muestran, la mayoría de las personas no se muestran tal cual lo que están viviendo en su interior. De que no tienen paz, de que se sienten cargados por la culpa de su propio pecado. Algunas personas tratan de evitar esta culpabilidad real en sus vidas mediante, como dije recién, mediante el dinero. Otras personas tratan de evitar la culpabilidad a través de las posesiones, a través de adquirir más propiedades, más lujos. Otras recurren al alcohol, otras recurren a las drogas, otros recurren al sexo, otros recurren a viajar por el mundo. Otros recurren al psicoanálisis. Otros recurren a echarles la culpa a la sociedad. O también a alguna tradición bíblica anticuada que se les impone y por lo tanto culpan a Dios de lo que ellos están viviendo. O también culpan a los cristianos. O también culpan a la iglesia. Cuando tratas de culpar a alguien, eso solamente multiplica tu culpabilidad. Porque ahora no sos solamente culpable de tu pecado, sino que sumás a toda la realidad más malas noticias. Ya que el egoísmo te lleva a la culpabilidad y la culpabilidad te lleva a vivir una vida sin significado, sin propósito. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente, cada joven está atrapado en su propio egoísmo. Y no lo lleva a ningún mejor lugar, sino que la culpabilidad lo abruma más y más. Y tarde o temprano se dice a sí mismo: en esto consiste la vida. Esto es todo. Esto es lo que tenemos para vivir. Mejor hubiera sido no haber nacido. Si en esto radica toda la vida, la esencia de la vida. Para muchas personas, obviamente sin Cristo, la vida se vuelve un ciclo interminable de tratar de encontrar satisfacción cuando es imposible hallarla. Y solo encuentran una sola cosa: culpabilidad. Y se preguntan muchas personas: ¿esto es lo único que hay? ¿Para esto vivo? ¿Para esto he nacido en este mundo? ¿Para esto me he desgastado trabajando arduamente? ¿He invertido tanto dinero solamente para esto? ¿Cuál es el verdadero significado de la vida humana? ¿Cuál es? ¿Dónde están las verdaderas respuestas a estas preguntas? La realidad es que el hombre se alimenta de una dieta constante de mentiras por parte del mentiroso, Satanás. En Juan capítulo 8, Jesús les dice a los más religiosos de aquel momento lo siguiente. Juan 8:44. Anteriormente dice, versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mentiroso Satanás. Y él está gobernando el sistema de este mundo. Por lo tanto, ofrece a todo niño, a todo adolescente, a todo joven, a todo adulto. ¿Qué ofrece? Una hermosa, completa dieta constante de mentiras. Eso es lo que te ofrece día a día. Usa la tele, usa los teléfonos, usa la compu, usa todo lo que está a su alcance. Usan lo que está pasando en el colegio, usa lo que se comenta en la vecindad, todo usa para que vos estés rico, tengas una dieta rica de mentiras. Las mentiras realmente nunca te podrán proveer, obviamente, de respuestas verdaderas. Nunca, jamás. Pero eso es lo que todo el mundo está consumiendo, o mayormente el mundo está consumiendo. No nos olvidemos que el sistema del mundo está bajo Satanás, su dominio. Y él usa todos sus recursos para mentirte, para engañarte y así mantenerte alejado de Dios, sin que vos arregles tus cuentas con Dios. Lo que te proveen las mentiras del diablo, de Satanás, solamente es engaño, solamente es insatisfacción, solamente te proveen malas noticias. Eso es lo que te provee. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que la palabra de Dios declara. No pasa por lo que vos sientas en tu corazón, no pasa por lo que a vos presuma, no pasa por lo que vos decidas que es correcto o no correcto. Lo que Dios dice es que todo engaño, todo mentira que proviene de Satanás mismo, leímos recién, o sea, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Vivimos en una serie de periodos de 24 horas, sin importancia, sin significado, nada cambia, todo es vanidad, todo es absurdo. Estudiamos hace unos meses atrás Eclesiastés 1:2, donde dice Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, cuando se vive sin arreglar nuestras cuentas con Dios, todo es vano, todo es absurdo, como estudiamos también en su momento. Es como correr tras el viento, es así de ridículo, es absurdo, es vano, es vacío, no tiene significado la vida, verdadero. Cuanto más tenés, seguís pensando en tener más y seguís igual o aún más insatisfecho. No tiene significado, y eso es lo que hemos estudiado y a la conclusión que llega Salomón, y es lo que por la gracia de Dios nosotros conocemos. No importa cuánta fama tenga, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuántas mujeres hayas tenido, no importa, eso no te va a llenar, eso no te va a satisfacer, eso no va a dar significado verdadero a tu vida. Lo que va a dar verdadero significado a tu vida es el conocer a Dios, es el conocer el Evangelio, es conocer, escuchar, oír con esmero, con dedicación, con atención, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, las gloriosas noticias de Dios. Eso es lo que va a dar verdaderamente satisfacción a tu vida, lo que te va a dar plenitud verdadera, lo que va a dar sentido a tu vida. Solamente el Evangelio, solamente la verdad bíblica, solamente el arreglar tus cuentas con Dios. De lo contrario, vas a seguir vagando por este mundo.
Y lo más triste es que, como vamos a ver un poquito más adelante, lo que te espera es muerte y muerte espiritual. No es solamente muerte física, es muerte espiritual. Las malas noticias también que el pecado trae al ser humano es la desesperanza. No hay verdadera satisfacción. No hay verdadero significado en la vida. Constantemente uno está lleno de culpabilidad. Todo gira centrado en uno mismo. Únicamente gira, y lo vemos cada vez más de cerca a medida que pasan los años, la espantosa expectativa de la muerte. Vemos que, como hemos hablado más de una oportunidad, vemos que día tras día, cada día que va pasando, nos vamos dando cuenta, nos vamos convenciendo de que cada día estamos más cerca de esa cita a la cual nunca nadie va a poder llegar tarde, que es la muerte. Estas son las peores noticias para muchas personas. Pensar en la muerte, como hemos dicho también en varias ocasiones. Muchas personas no quieren hablar de la muerte porque piensan que si hablar de la muerte es como que la estás llamando, la estás anticipando, y no es así. Dios sabe cuándo va a ser, pero para las personas que no han arreglado sus cuentas con Dios, que están muertos espiritualmente, son las peores noticias. La muerte es la peor noticia. Dicen muchos, no hay nada ahí. Tampoco vemos que hay nada de significado, de sentido de este lado de la muerte. Como resumen, todas son malas noticias. Todas son malas noticias. El pecado solo ha producido ¿qué? Malas noticias. Malas noticias que el pecado produce. No hay nada bueno en el pecado. No hay nada bueno. Hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido la infinita santidad de Dios. ¿Cómo puede haber algo bueno? ¿Cómo pueden muchas personas pensar que tienen algo de lo cual jactarse? No tienen nada, no tenés nada, no tiene nada. Yo no lo digo, yo repito lo que la Biblia dice, lo que la Biblia afirma. No hay nada bueno en nosotros. Solamente hay uno solo bueno, que es Dios. Nosotros en maldad hemos sido formados. En pecado nos ha concebido nuestra madre, dice el Salmo 51. De nacimiento, de formación, ya fuimos formados en maldad. Somos egoístas. A un niño, a una niña de muy corta edad, de unos meses, nadie le tiene que enseñar a que sea egoísta. Nadie le tiene que enseñar a que no debe compartir sus juguetes. Nadie le enseña. ¿Quién le enseñó? El pecado que hay en ese bebé, en esa bebota. El pecado. El pecado no ha hecho otra cosa que brindarnos malas noticias. Entonces, para muchas personas dice, bueno, pero ¿acaso hay alguna buena noticia en este mundo? Todos son problemas, todos son accidentes, todos son enfermedades, todos son problemas como el que estamos pasando, que nos afecta a todos, el distanciamiento social, el famoso COVID-19. ¿Podrá haber alguna buena noticia realmente? Si, como hemos visto hasta ahora, el dinero no lo llena todo, el sexo no lo llena todo, la fama no lo llena todo, las posesiones no lo llenan todo. Entonces, ¿qué? ¿Hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias, gracias a Dios. Hay buenas noticias. Extraordinarias buenas noticias. Gloriosas buenas noticias. Acerca de que el pecado que nos esclaviza, que esclaviza a todo ser humano, puede ser enfrentado por la gracia y misericordia de Dios. Buenas noticias acerca del egoísmo que estábamos hablando recién. No tenés que vivir ya bajo la esclavitud del pecado, por la gracia y misericordia de Dios. Hay buenas noticias, sí que hay buenas noticias, acerca de la culpabilidad del hombre, acerca de la culpabilidad de la mujer, acerca de la ansiedad
La ansiedad puede ser calmada, puede ser satisfecha en Dios. Hay buenas noticias para la vida futura después de la muerte. Sí que hay buenas noticias. Por eso es que el apóstol Pablo, en versículo 1, que hemos dado lectura, dice, hay buenas noticias. Y esas son el Evangelio de Dios. Por eso él dice, las buenas noticias de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para las buenas noticias de Dios. Sí que hay buenas noticias, sí que hay buenas noticias, muy gloriosas noticias. De eso justamente se trata toda la carta de los romanos, a los romanos, toda la carta. Los 16 capítulos tratan de las buenas noticias de Dios. Pero Pablo, es interesante notar esto, que notemos esto, por favor. Pablo comienza en el versículo 1 con las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 15, llegando allí al versículo 16, fíjense, 15-16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Comienza el versículo 1, capítulo 1, diciendo, soy apartado para el Evangelio de Dios. Y capítulo 15, ya terminando la carta, dice, soy ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando las buenas noticias de Dios. Para Pablo llamó reiteradas veces las buenas noticias bienaventuradas. Las llamó buenas noticias de salvación, las llamó buenas noticias de Jesucristo, las llamó buenas noticias de su Hijo, las llamó las buenas noticias de la gracia de Dios. Para el apóstol Pablo siempre fueron buenas noticias de que el pecado podía ser perdonado, de que podríamos ser librados de la esclavitud del pecado. Por eso para el apóstol Pablo fueron buenas noticias, muy buenas noticias. Buena noticia de que la culpabilidad podía ser quitada. Buena noticia de que la vida podía tener significados. Buenas noticias de que el futuro tiene una realidad que es eternamente gloriosa. Son las buenas noticias de Dios. ¿Cómo no va a haber buenas noticias? Sí que hay buenas noticias. El pecado ha traído malas noticias, muchas malas noticias. Pero en Dios hay buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para vos y para mí. Y de esto trata la carta a los romanos. Por eso quería que notes vos y yo, que notemos juntos, que el énfasis que pone el apóstol Pablo, a partir ya del versículo 1 del capítulo 1. Yo soy un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De esto voy a hablar. Es las buenas noticias. El enfoque entero de los 16 capítulos de Romanos se condensan en estos 7 versículos que hemos leído. Pablo está tan emocionado y apasionado por lo que va a decir que no puede esperar hasta llegar